Buenas noches de nuevo, estamos en Espacio Público conversando con la doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, dirigente mundial de los derechos de los pueblos indígenas, la referencia de estos derechos desde hace muchos años. Y Rigoberta, vamos a hablar un poco sobre esa alianza de la cual se ha mencionado, se ha criticado, se ha visto como mucha esperanza, o algunos con alguna decepción, hay de todo un poco. Pero en términos del diálogo de los pueblos indígenas, ¿qué significa una alianza con la izquierda o encabezar un proceso de izquierda en Guatemala? Gracias, Álvaro. De verdad es un honor estar con usted platicando de esta manera. Yo creo que la izquierda guatemalteca ha ido como de más a menos, digamos. Tenía un gran papel en el proceso de paz en los años que se firman la paz, un gran referente, los acuerdos están allí. Sin embargo, se fue como diluyendo y esto tiene mucho que ver también con la muerte de muchos de los dirigentes que en los últimos años. Ahora, nosotros venimos a ser parte del Frente Amplio porque en el Frente Amplio venían otros sectores. Por ejemplo, Aníbal García traía la formación del MNR, un partido que realmente ha reclutado muchos jóvenes mayoritariamente ladinos, que es lo que realmente veo yo. La izquierda guatemalteca no tenía mucha referencia de mayas. Prácticamente el complemento nuestro está muy, muy claro y visibilizado. Ahora, yo creo que aquí la idea es que la unidad nos haga grande. La idea es que la unidad del sector progresista, de un sector progresista, ahora ya no podemos hablar de un sector revolucionario, un sector izquierda que pueda tener un planteamiento más radical en las transformaciones sociales. No, estamos hablando realmente de un sector progresista. Y este sector progresista pues ha tenido distintas perspectivas del país. Sin embargo, también tiene grandes intelectuales, grandes profesionales, gente que tiene tiempo, ha tenido su tiempo para observar los fenómenos nacionales que culmina en un plan de gobierno. Yo diría que lo que nos une en este momento es lo que todo el mundo conoce, el plan de gobierno. Hay interioridades de negociaciones, de diálogo, de discusiones, de paciencia, de una manera de hacer campaña electoral. O sea, todo eso hay de por medio, pero es una buena experiencia. No, y el plan de gobierno trae consigo ideas, trae consigo explicaciones, creo yo. Y ahí un tema que nos llama mucho la atención es precisamente ¿qué es ser izquierda? ¿Qué es ser izquierda? Especialmente desde los pueblos indígenas. ¿Cómo entendemos la izquierda, Rigoberta? Simplemente yo creo que los estereotipos del país nos ha demostrado que aunque nos cambiemos y quisiéramos hacer distintas cosas, nunca nos van a concebir así. Entonces, primero hay cabales en este país, o sea, el sector económico, la extrema derecha, el pensamiento más derechista y fascista, nunca van a aceptar que los pueblos indígenas sean parte de ellos, porque no lo son, ¿verdad? Porque la mayoría de los pueblos son pobres. Y pasa exactamente el escenario de Inglaterra cuando se funda el concepto de izquierda y derecha, porque parece que en la izquierda están las viudas, están los huérfanos, están la gente más pobre, están los que no tienen escuela, los analfabetos, los etcétera. Y ahora ya no hablamos de sindicalismo, porque en Guatemala incluso el sindicalismo no es una fuerza real. Ahí es una fuerza que ha resistido también de un sistema que aniquila el pacto colectivo. Por fin, va. Yo creo que la elección pasada nos demostró también que la derecha nos acusaba de izquierda y la izquierda nos acusaba de derecha. Un debate ideológico que aún está puesto sobre la mesa, qué es izquierda y qué derecha. Vamos a terminar este bloque, vamos a comerciales, vamos a discutir
otros temas de anuncio y retornamos con Rigoberta Menchú. Bienvenidos de nuevo. Estamos en Espacio Público, el esfuerzo de comunicación que desde TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, estamos realizando. Soy Álvaro Pop y aprecio que esta noche usted esté escuchando y participando conmigo de este esfuerzo de comunicación inédito, participativo, plural. Y bajo esa lógica de pluralismo, estamos precisamente hablando con la doctora Rigoberta Menchú y de ese proceso tan particular, el proceso de la participación electoral. ¿Qué expectativas tienen para esta elección? ¿Qué esperan conseguir en el proceso electoral 2011, Rigoberta? Bueno, deseamos mucho éxito a nuestros candidatos a alcalde, porque creo que el poder local es muy importante, es la vida misma, no solo de Huinac, sino del país. O sea, es la alternativa de un desarrollo integral rural, donde podamos abordar de verdad los problemas de la tierra, los problemas de crédito, mejorar la semilla, donde podamos resolver realmente la alimentación, porque Guatemala hoy tiene hambruna. Si nosotros tenemos un desarrollo rural integral, podemos incluso impulsar el turismo ecológico, podemos potencializar la experiencia del servicio público, involucrando nuestras juventudes, involucrando nuestra gente. Pero involucrando a la gente significa, por ejemplo, un nuevo manejo desde el Estado de las demandas de los pueblos indígenas. ¿Cómo van a atender las demandas de los pueblos indígenas siendo presidenta? Yo creo que hay que potencializar la consulta, el diálogo, hacer un modelo de autoridad que no sea una autoridad simplemente figurativa, sino potencializar. Decía, hay que fiscalizar las obras que no se han hecho y las que se han hecho, pero sobre todo el cero corrupción. Yo creo que es la salida de nosotros, los que jamás nos hemos manchado con la corrupción o negocios ilícitos. Pero el desarrollo integral yo creo que necesita tecnología, presupuesto. Vamos a crear el Ministerio de Desarrollo Rural Integral, vamos a crear el Ministerio de Bienestar Social. Este ministerio se va a encargar precisamente de la emergencia humanitaria. Y así lo llamo yo porque hay más de 2 millones de guatemaltecos que tienen hambre. La mayoría de ellos son las comunidades más pobres, mayas y no mayas, porque incluso hay comunidades que no son mayas, pero es donde todavía está el analfabetismo, la marginación total, el olvido. Vaya. Pero muchos programas como Cohesión Social, como Mi Familia Progresa, incluso los programas de resarcimiento, el Fondo de Tierras, en mucho que atienda asuntos humanitarios, debe estar bajo un ministerio para que tenga institucionalidad. Pero pareciera que no tenemos el suficiente recurso financiero desde el Estado. La propuesta que la alianza, que este frente está planteando, ¿traería consigo una reforma fiscal? Totalmente, es que hay que hacer una reforma fiscal. Y hay algunos avances de reforma fiscal. Si se acuerda del 2000, claro, se dio una propuesta consensuada. Yo creo que es el único que tiene más consenso social, empresarial, etcétera, político, pero también hay que hacer un protagonismo muy fuerte, primero atacando la corrupción, atacando la impunidad, dejar que el empresariado no tenga el pretexto que ha tenido en casi 200 años de decir no pagamos impuestos porque mal usan nuestro dinero. O sea, ¿cómo podemos eficientizar las instituciones? Mucho de la economía de este país, de nuestro país, está en manos de los pueblos indígenas, en los mercados, en todas nuestras comunidades hay una economía muy importante. A ellos que nos están viendo, que nos están escuchando, escuchar reforma fiscal, ¿qué significa? ¿Va a haber un involucramiento de esta economía más local, más comunitaria, en un proceso de reforma fiscal? No, esto es precisamente la diferencia del planteamiento del Frente Amplio.
Nosotros sí queremos ver una reforma fiscal que pague más el que tiene más. Y los que tienen más en este país, pues son los que ponen pretexto porque creen que no se usa bien su dinero. Pero también hay negocios ilícitos, hay tráfico de armas, la violencia mismo es un costo altísimo para el país porque hay quienes son dueños del negocio de la violencia. Todo esto hay que ponerle fin. Ahora, nosotros vamos a hacer una reforma fiscal de inversión social que beneficie a los hogares guatemaltecos y que no aplaste la clase media, porque en Guatemala cualquier reforma fiscal se cae sobre la clase media y la clase media a la clase pobre. O sea, yo quisiera, Rigoberta, regresar un momento al bloque anterior cuando hablábamos de la campaña y conectarlo con una reflexión que me gustaría escuchar alrededor de que en la competencia electoral, en la campaña, hay un candidato que ha negado la existencia del genocidio. ¿Qué significa para Rigoberta Menchú participar en una competencia electoral con alguien que niega la existencia del genocidio? Mire, tendríamos como 50 razones para no participar, digamos. Primero, porque las encuestas pagadas, posiblemente con agendas tendenciosas, ya daban por ganador al Naranjo 6 meses antes de las elecciones. Entonces, ¿qué chiste tiene que vas a venir a hacer una competencia electoral si ya nombraron tu presidente de una elección que va a venir? Pero luego las campañas millonarias. Realmente el dinero que han usado 6 meses antes, burlándose del Tribunal Supremo Electoral, pasando por encima de la honestidad de los guatemaltecos, es ya una razón para decir que estas elecciones es un fraude, ¿no? Pero también hay muchas otras razones. ¿Pero por qué estamos aquí? Porque esto es la vía institucional que tenemos. Esto es la única manera de hacer la democracia. Y también yo creo que nosotros ya estuvimos parados en la loma hace mucho tiempo, criticando el Estado, sugiriendo lo que deben hacer los señores, dándoles la legitimidad, que son los únicos que van a cambiar el país. Estamos a punto de tener la primera vuelta y viene una segunda, pero en esta lógica de proceso de campaña, ¿ustedes harían una alianza con la Alianza UNE Gana? Bueno, yo creo que es muy difícil en este momento, sobre todo que está trabada una resolución del tribunal, pero lo que está claro es que Guatemala está en un peligro muy grande y ese peligro de que se vuelva a crear una cortina de humo sobre todo lo que hemos avanzado. O sea, donde realmente desde que se firmó la paz hasta ahora hay avances, pero se iría para atrás. Básicamente si gana Otto Pérez, porque mire, el concepto de Otto Pérez es un puño combativo, ¿cómo se llama? Un combatir mediante una represión la delincuencia que se usó en el pasado. Es un autoritarismo que venía de Jorge Ubico y posteriormente todos los generales hasta Lucas García. O sea, la mano dura no es nuevo en el escenario guatemalteco. Basta que los guatemaltecos hagan memoria. Entonces eso vendría a empañar. De hecho, ya hay una crisis a nivel de cómo se ve Guatemala, cómo se siente Guatemala a nivel mundial, por lo que yo creo que hay más sectores que se van a oponer a esto. Nosotros todavía estamos flexibilizando el voto al final, porque sí somos una solución, somos una salida, tenemos un proyecto. Nosotros sí vamos a cambiar este país, tenemos la solvencia moral para hacerlo. No solo es una consigna de decir tenemos manos libres y manos limpias, sino tenemos la solvencia moral y el liderazgo y la capacidad para cambiar Guatemala. Y tienen el desafío al 15 de enero de mantener o de disolver la alianza que ustedes tienen como Frente Amplio. ¿Qué han pensado en términos del futuro con esa alianza de partidos de izquierda, como usted ha mencionado, o de esfuerzos partidarios venidos de esa diversidad? ¿Qué va a suceder? Yo creo que ese proceso de Frente Amplio es curioso porque, solo por decirle, nosotros teníamos probablemente en 74 municipios y nos llevó a 200 municipios, digamos. Qué bueno que se duplicaron nuestras planillas y qué bueno que tuvimos más y una participación nacional.
Ahora, no solo es electoral, yo creo que hay que hacer un proceso de unidad, pero hay que hacer una reingeniería de ese frente amplio. Yo creo que hay que hacer una reingeniería. ¿Para qué? Para realmente fortalecer una alternativa de izquierda en tiempos contemporáneos. ¿En eso se parece a la experiencia de Bolivia, este esfuerzo? No, yo pienso que cada país tiene una experiencia propia. Bolivia es un modelo propio. E incluso todos los procesos de estilo Kirchner, estilo Nicaragua, estilo Venezuela, estilo Ecuador, Perú, en este momento son como cada uno de ellos su propia dinámica nacional. Yo sí creo que Guatemala es un paradigma. Guatemala es un modelo propio. Y ese modelo propio es lo que hay que nutrir en educación, en fortalecer las instituciones del Estado, en hacer cumplir la justicia, en invertir lo que decía usted, nosotros, nuestra visión de la pobreza no es ayuda humanitaria, sino es invertir en el progreso, en el desarrollo, invertir en que realmente tengamos mejores condiciones de vida. En educación no podemos aceptar una educación que llegue solo a sexto primaria, ni a segundo básico. No podemos aceptar una maestría. Queremos un doctorado, es decir, una educación continua. O sea, Guatemala hoy sí tiene que darle énfasis a ciertos temas sólidos. Venido desde la comunidad, la gente está viendo una distancia enorme en términos de participación política, lo ve tan lejos. Y yo creo que el ver una participación como la suya realmente es un ejemplo importante y significativo. ¿Por qué tienen que votar por Rigoberta? Yo pienso que primero que no solo voten por mí, tiene que ganar Amílcar. Amílcar es un joven, es una persona que ha luchado por los temas de la tierra, ha asesorado una enorme cantidad de comunidades. Otilia Luche es una compañera que ha trabajado muchísimo. Los compañeros a nivel departamental, queremos una bancada realmente buena en el Congreso. No es que Rigoberta Menchú gane, es que el Congreso de la República tenga realmente un espacio digno para que podamos defender los intereses ciudadanos, los intereses de la gente. Por supuesto que Rigoberta Menchú tiene en su corazón nuestra gente. O sea, yo no le veo a nuestra gente si tiene un traje, si tiene una playera política o no tiene. Yo veo a nuestra gente con el corazón. O sea, yo creo que una primera beneficio para que gane Rigoberta Menchú y que deba pasar a la historia es beneficio para los pueblos en sus derechos colectivos y en sus derechos individuales. Para las mujeres, fíjese que la cantidad de juventud, mujeres hoy están irrumpiendo. Hay que darles a ellas una oportunidad de decidir. Y luego, pues los jóvenes guatemaltecos, porque el empresariado guatemalteco no está en la misma condición que los años 80. Y es una experiencia nueva que el WINAC es plural. ¿Hay participación no indígena también en WINAC? Sí, afortunadamente vamos a llevar a la elección popular indígenas y no indígenas. Hay equidad en algunos lugares, por ejemplo, todo lo que es Jalapa, Jutiapa, Izabal, nuestras estructuras donde hay población ladina. La mayoría de la Junta Directiva Municipal, las planillas y nuestros delegados son ladinos. Donde hay mayoritaria maya, pues tratamos de que haya equidad étnica, es decir, que no por ser minoría una etnia allí se quede afuera de las tomas de decisiones. Entonces tratamos de incorporar los compañeros que no son mayas. Ahora, lo que nunca va a ser WINAC es ventanillas para ladinos. O sea, eso se los prometo, se los juro. Jamás vamos a hacer una secretaría para ladina, jamás vamos a hacer eso. Y eso suena como una oferta también en términos de la relación interétnica que puede haber. Habrá muchísimas cosas que seguir hablando. Realmente felicitar a nuestra querida Rigoberta por ese esfuerzo y ese aporte al país, porque no es un aporte solamente a un equipo, es un aporte al debate del país, en un ejercicio que se vuelve
complejo en algunas ocasiones, porque la política es así, pero también es una bienvenida a ese mundo de participación en donde la voz indígena es importante. Precisamente el hecho de tener espacio público, el de tener este espacio de comunicación va en esa lógica. Ha sido un verdadero gusto y un honor haber tenido en el primer espacio, en el primer programa de este sueño que se llama Espacio Público, en donde, como hemos repetido en varias ocasiones, intentamos seguir esa lógica de honestidad, porque estamos convencidos de que con ser honestos basta, porque creemos que espacios de participación como este ayudan a enriquecer la democracia y apreciar entonces que hayamos tenido esa participación significativa el día de hoy y esta noche con Rigoberta, que nos hace reflexionar de una necesidad importante en el país de la participación plural, de la participación de todos, sabiendo que la respuesta de país tiene que venir de múltiples voces, de voces que encuentren en la democracia un mecanismo de participación, que encuentren en los espacios de toma de decisiones la comodidad de acercar su realidad y establecer mecanismos que realmente hagan una transformación significativa en Guatemala. No ha sido fácil el poder tener este espacio de televisión maya, el canal multicultural de Guatemala. No ha sido fácil tampoco tener y construir ese espacio que hemos llamado espacio público, porque la idea precisamente es que sea público, recordando e invocando los cabildos abiertos, recordando e invocando los ejercicios de participación comunitaria, esperando que usted se comunique con nosotros a través de esa comunicación maravillosa que es el Internet, reconociendo de que hoy los mayas están haciendo esfuerzos importantes de participación, usando la tecnología, usando diversos medios y dispuestos a tener una comunicación también con los ladinos, con los mestizos, en una Guatemala que necesita una nación que se reconozca plural, que establezca como principio la construcción del Estado, en donde hemos tenido lecciones importantes como los que nos ha traído nuestra hermana Rigoberta Menchú, a quien deseamos toda la buena suerte en este ejercicio de participación inédito. Aplaudimos, igual que la participación de todos los mayas en todos los ejercicios. Muy buenas noches a todos, ha sido para mí un verdadero gusto y un honor participar de este primer ejercicio de espacio público, asumir la responsabilidad con ustedes de hacer esa conducción todas estas noches, cada semana, que nos va a permitir hacer un aporte a la democracia de este país. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.